Son las 7:43. El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para impedir que agrupaciones con vínculos terroristas se inscriban como partidos políticos. El objetivo de hacerle frente a las maniobras del terrorismo para insertarse en la vida democrática, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para declarar la ilegalidad de cualquier organización que promueva la violencia al momento de su inscripción y no luego de su registro. Lo que vamos a plantear, y es materia de estudio en este momento en el Consejo de Ministros, es si esta posibilidad se puede dar inclusive antes, para el momento de la inscripción de un partido político. También se pronunció sobre el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que no le cierra totalmente las puertas al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, Movadef, considerado el brazo legal de Sendero Luminoso, en su afán por convertirse en partido político. Hemos alertado la necesidad de que exista una ponderación, que exista una efectiva decisión del Jurado Nacional de Elecciones que permita hacer frente a lo que consideramos un exceso. Congresistas de diversas bancadas criticaron la resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que le pide al registro de organizaciones políticas emitir una nueva resolución sobre el pedido de inscripción del Movadef. Yo creo que es un fallo mediocre, es también un fallo timorato, es un fallo que no asume responsabilidad y la delega nuevamente para que sean otras instancias quienes sigan viendo. Este tema debió ser zanjado. Lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado ya en muchas oportunidades posiciones melindrosas, ¿no? Además ellos tienen otras preocupaciones. Su preocupación es tener más cosas que hacer para que le asignen más recursos. Y aquí seguimos recordando, refrescando la memoria de nuestro país, la memoria colectiva y cómo el terrorismo desangró nuestro país. Hoy veremos cómo destruyó las sociedades agrícolas de interés social, más conocidas como las SAIS por sus siglas, en la Sierra Central de nuestro país, asesinando, no solamente destruyendo a estas comunidades agrícolas productivas, matando el ganado, robándose los caballos, envenenando los peces de las piscigranjas y todo lo demás, sino también asesinando a humildes campesinos. Las sociedades agrícolas de interés social, más conocidas como SAIS por sus siglas, son manejadas por las comunidades campesinas. Solo en el departamento de Junín son 6 las SAIS que funcionaban. Estas eran Cahuire, Tupac Amaru, Pachacútec, Ramón Castilla, Heroínas Toledo y Mariscal Cáceres. En este año 1989, Sendero Luminoso las destruyó todas. Las comunidades campesinas trabajaban en conjunto y distribuían sus utilidades de forma equitativa, lo que mejoraba la calidad de vida de los campesinos. El desarrollo económico se lograba a través del trabajo comunitario en diversas unidades de producción, sea de ganado de engorde, de reproducción, de lana de oveja, leche, mantequilla y queso. Los terroristas senderistas llegaron a la unidad de producción Paccha y asesinó a su administrador delante de los campesinos. Acto seguido dinamitó sus instalaciones y amenazó a los hombres y mujeres del campo que abandonen la unidad de producción y que si no obedecían serían asesinados como el administrador, cuyo cadáver permanecía tendido en el piso. Constantemente estamos amenazados, ¿no? Por esta zona de Huancaya, Vilca, Fitucancha, hay gente extraña que siempre continúa andando, ¿no? Una columna de 20, 30, hace poco se ha detectado una columna de 60 hombres, ¿no? Inclusive armados con caballos, y que realmente a todos nosotros los organizadores de todas las unidades de producción, mayordomos, personal docente que trabajamos para esta empresa 6, estamos viendo en constante peligro. Las cosas mías han sido destruidas total. Esta situación se repitió en otras unidades de producción como en Consac, de la SAIS Tupac Amaru. Los terroristas senderistas asesinaron a sus trabajadores, usaron cargas de dinamita para destruir sus instalaciones y amenazaron también con matar a quienes permanezcan trabajando en el lugar. No respetaron ni la capilla en la que los campesinos escuchaban misa. Murieron 2 avisadores y querían los sotanistas. Bueno, nosotros nos dijeron que tenemos que matar a los administradores, a los mayordomos, a los empleados que sucesivamente encabezan al trabajador. Los terroristas senderistas robaron los caballos de estas unidades de producción campesina para movilizarse en ellos, sembrando el terror por el departamento de Junín.
Eso es lo que pasaba en nuestro país en la década del 80 y 90, y el general Héctor Ión Caro, que fue director de la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo, nos acompaña esta mañana. Buenos días, general. Buenos días. Bueno. Usted tuvo una experiencia también con las SAIS, no en la zona de la Sierra Central, sino en la Sierra Norte. Sí, Sierra Norte. Mire, estuve los años de 1983 hasta la 86 en Huaraz y luché contra el terrorismo. Recuerdo que una de las SAIS principales de Huaraz, que estaba instalado en la Cordillera Negra, fue destruida totalmente por un terrorista que secuestraba a los jóvenes de 14, 15, 18, 20, 21 años de los pueblos y se llevaban para enfrentarse a la policía. Se secuestraba a los hijos de los campesinos. Era una empresa millonaria en Huaraz que estaba instalada en la Cordillera Negra. Se llevaron pues 200 vacas, 180 caballos, cabras, ovejas, producía leche, producía lana, producía queso. Una empresa que tenía varios camiones, quemaron a los camiones, destruyeron todo, dejó y amenazaron a todos los empleados y trabajadores. Esas eran empresas agrícolas que manejaban las comunidades. Ganaderas. Usted nos dice que los hijos de esos trabajadores, de estos campesinos, eran reclutados. Eran reclutados por un terrorista. ¿Para qué? Para enfrentarse a nosotros que luchábamos contra ellos. Después de 3 años de destrucción y muerte que hubo y dejó desolado todo, el pueblo lo llegó a capturar. Nosotros no logramos capturarlo. El pueblo los capturó y los asesinó a la madre y al terrorista. Los dos murieron. Y cuando me acerqué a hacer esa investigación, recuerdo que ellos estaban casi prácticamente enterrados en un montón de piedras, y nos dijo de que había llovido piedras en ese momento para los terroristas. Y nosotros como policías creímos esa versión y no hicimos ninguna investigación al respecto, porque no había testigos, había una suerte de fuente ovejuna en ese pueblo. De tanto abuso. Fuimos con el fiscal, con los jueces, y ahí terminó ese caso. Pero otro caso también cruel, en Huaral, cerca a Huando, había un grupo de japoneses con personal peruano que hacía grandes esfuerzos para estudios del agro, para que las plantas se aclimataran, para dar mayor tecnología a nuestra agricultura. Y esos estudios en laboratorios especiales mataron a los 3 japoneses y a 2 peruanos, el terrorismo que llegó en ese momento. Y eso es lo que hoy día queremos olvidarlo. No puede ser. General, lo peor del caso es que hay quienes aseguran que ya en realidad no hay que hacer tanto escándalo porque el terrorismo ha desaparecido. Se olvida lo que está ocurriendo en el BRAE y se olvidan de las nuevas formas que está teniendo el terrorismo. ¿Qué decirle a aquellas personas y qué decirle a los jóvenes que no han vivido la época terrible de violencia y destrucción? Sí, decirle a ellos que cuando nacían ellos, o cuando tenían 5 años, estamos hablando de 1980, la década de los 80 y parte de la década de los 90, cuando ellos tenían o estaban naciendo, el Perú era incendiado, el Perú era explotado. ¿Por quién? Por las bombas, por la dinamita. ¿De quiénes? De los terroristas. Y los terroristas son gente delincuentes, son intelectuales, son hombres preparados, saben lo que hacen, pero desgraciadamente su insanía, movido por una ideología importada. El marxismo es importado, el leninismo es importado, el maoísmo es importado. Y esa ideología importada fue condensada en el discurso de Abimael Guzmán, a quien se le llama el pensamiento Gonzalo. Yo capturé con toda mi gente en Huaraz, lo capturamos a Emilio Antonio Díaz Martínez, uno de los hombres más intelectuales, el que preparó precisamente el pensamiento Gonzalo de Abimael Guzmán. Lo capturamos en Huaraz, él murió en otras circunstancias aquí en Lima, y recuerdo mucho, como que si lo estuviera viendo Emilio Antonio Díaz Martínez, cuando decían que él era el Tupac Amaru de la época, porque conversamos bastante con él. Ellos no tienen un propósito de reivindicación, y nos decía:
esta lucha es larga, esta lucha es de resistencia, esta carrera no es de velocidad. De modo que quienes creemos de que Sendero Luminoso y sus autores de esa época hoy día ya no son actores, sino que hoy día son espectadores, eso es falso. El terrorismo no va a terminar mientras no se termine con el último terrorista que esté caminando aquí en nuestra patria. Ellos destruyeron al Perú, ellos nos dejaron más de 31.000 muertos. Hoy, desgraciadamente, un equipo de gente que están en organizaciones internacionales que se llaman las ONGs, algunas agrupaciones, favorecen y protegen y dicen hay que olvidarnos el pasado. Olvidar el pasado significaría para nosotros que luchamos contra el terrorismo, significaría ser traidores a nuestra patria, traidores porque nuestra patria no solamente es el presente y el futuro, nuestra patria también es el pasado y seríamos traidores de la historia del pasado de miles, 3.000 policías y militares que murieron en este enfrentamiento. ¿Acaso nosotros buscamos esta muerte? Lo hicimos porque queríamos un Perú libre, soberano, socialista y democrático, como dice nuestra Constitución. Muy bien, muchas gracias, general. Obviamente no hay que olvidar y hay que recordar para que los errores del presente o del pasado no afecten nuestro presente y frustren nuestro futuro. Muchas gracias por su testimonio y por acompañarnos esta mañana. A usted.